Quiero compartir una palabra brevemente. Quiero compartir una palabra brevemente. Antes de comenzar, quiero que te hagas una pregunta. Y quiero que ahí tú mismo te preguntes, ¿a dónde está Dios en tu vida? Y la razón por la cual hago esta pregunta es porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está en nuestra vida, pero en realidad eso no es la verdad. Y esta noche yo quiero que podamos entender lo importante que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y también quiero que podamos aprender a ser más conscientes de la presencia de Dios y qué es lo que ocurre cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso es que el tema de hoy le he titulado Ser consciente de la presencia de Dios. Y quiero que leamos Salmos capítulo 16, versículo 8. La Reina Valera dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero mira lo que dice el versículo anterior. El versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y después el versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero cuando estaba preparando el mensaje de hoy, yo hago mis mensajes en inglés primero y después lo traduzco al español. Y había una traducción que me llamó la atención, y en inglés se dice The Good News Translation, y yo lo tuve que traducir al español. Mira lo que dice, lo podemos leer, ahí está en las pantallas. Dice: yo siempre estoy consciente de la presencia del Señor. Él está cerca y nada podrá sacudirme. ¿Cómo es que podemos darnos cuenta que Dios está en nuestra vida? Cuando sentimos que hay algo que nos hace falta. Perdón, la pregunta es: ¿cómo es que podemos darnos cuenta que Dios no está en nuestra vida? Y cómo es que nos damos cuenta es cuando sentimos que hay algo que nos hace falta en nuestra vida. Cuando no eres consciente, yo escribí acá, de la presencia de Dios, tú te sientes solo, te sientes amargado, no tienes paz. Y es imposible sentirse solo o no tener paz en nuestra vida cuando oramos, cuando leemos la Biblia y nos congregamos en un servicio, en una iglesia, como lo estamos haciendo hoy. Cuando tú haces estas cosas, como buscar de Dios, seguir buscando más de Dios, sabes que Dios está en tu vida porque eres consciente de lo importante que es tener la presencia de Dios. Y aquí escribí algo. Dije, la razón por la cual no sentimos a Dios en nuestra vida es por el pecado. El pecado es la razón por la cual nos alejamos más de Dios. Si tú no sientes a Dios en tu vida, eso no es porque Dios no te ama o porque Dios no desea estar cerca de ti. La razón es porque el pecado nos aleja de Dios y no nos permite buscar su presencia. Solo quiero leer unas cuantas cosas para ya comenzar a predicar. Y dice, escribí acá: Dios nunca va a tratar de entrar en tu vida a la fuerza. Posiblemente pueda ser que Dios tenga un llamado para ti, ¿verdad? Y es un ejemplo que encontramos con Pablo. O sea, hubo un llamado, Dios lo llamó a él. Pero una cosa es que Dios te llame y otra cosa es que Dios quiera que tú busques de Él. Dios nunca se va a entrar a tu vida a la fuerza. No lo va a hacer. Dios espera que de ti nazca un anhelo para acercarte más a Dios. Amén. Dios puede darte un llamado, como dije, lo hizo con el apóstol Pablo, pero jamás va a hacer que su presencia entre a tu vida a la fuerza. Dios quiere ver un anhelo que salga de nosotros para buscarlo, y quiere que salga de nuestro corazón. Y ser conscientes de la presencia de Dios tiene que ver con accionar, no solo con palabras. Stephanie estaba hablando de eso, ¿verdad? Decir que yo amo a Dios, ¿verdad? Son palabras. Decir que yo confío en Dios, ¿verdad? Esas son palabras. Pero la acción de confiar en Dios es honrar a Dios, ¿verdad? Sembramos en el ministerio, le damos a Dios lo que le pertenece a Él. Eso es una acción. Mateo capítulo 7, versículo 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 dice: porque todo aquel que pide
Y el que busca y el que llama, se le abrirá. Nosotros podemos decir: Señor, quiero ver tu presencia, quiero acercarme más a tu presencia. Es bueno, háblalo, decláralo, pero también Dios quiere ver una acción. Y la mejor manera que tú puedes demostrarle a Dios que estás apasionado por Él, que verdaderamente quieres acercarte a Él, tienes que vivir una vida de santidad. Amén. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es que tienes que respaldar esas palabras con una acción. Di conmigo: voy a respaldar esas palabras con una acción. La acción es buscar a Dios, y cuando buscamos vamos a hallar su presencia. Pero para poder encontrar su presencia, primero debemos de apartarnos del pecado. Nunca vamos a poder tener el respaldo de Dios si vivimos una vida llena del pecado. Y escribí aquí: la gente que se aparta del pecado serán personas que caminarán en el respaldo de Dios por el resto de su vida. Entonces, hoy quiero hablar acerca de 3 cosas bien importantes que yo creo y están respaldadas con las escrituras, que nos van a ayudar a acercarnos más a Dios y a poder tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y hoy quiero hablar acerca de 3 cosas que suceden cuando buscamos más de Dios, cuando nos acercamos más a Dios. Y lo primero es que en la presencia de Dios hay restauración. Di conmigo: en la presencia de Dios hay restauración. Y hay un gran ejemplo de esto. Me acuerdo cuando era pequeñito, leí por primera vez cuando Moisés bajó del monte de Sinaí con las 2 tablas que Dios le había dado con los 10 mandamientos. Y cuando él baja, la palabra dice que su rostro resplandecía. Y obviamente es imposible que nosotros podamos ver a Dios como lo pudo ver a Moisés, porque pues, ¿verdad?, es tanta la santidad de Dios que nosotros no somos capaces de verlo. Pero sí creo que cuando tú te acercas a Dios y tienes un encuentro con Dios, y cuando verdaderamente dices: Señor, yo quiero cambiar, quiero que borres, que saques todo lo malo de mi vida, ¿verdad?, Dios también puede hacer que tu rostro cambie. Y ya la gente a tu alrededor no te va a ver de la misma manera que te miraban antes, porque tuviste un encuentro con Dios. Entonces, lo que pasa cuando te acercas, ¿verdad?, a la presencia de Dios, es que hay una restauración en tu vida, ¿verdad? Y el ejemplo de Moisés cuando él bajó del monte Sinaí con las tablas, ¿verdad?, es un ejemplo. Me gusta lo que dice Sofonías capítulo 3 versículo 20 en la Nueva Versión Internacional. Le dice: en aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, daré a ustedes forma y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19 en la traducción lenguaje actualizada: por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Para poder tener una restauración, para que Dios pueda cambiar tu vida, primero tú tienes que tomar el primer paso. Como dije, tú nunca te vas a poder acercar a Dios si primero estás dispuesto a dejar el pecado. Y eso es lo más difícil, porque pues lamentablemente, ¿verdad?, el pecado muchas veces cuesta dejar, cuesta apartarse del pecado. Por eso es pecado, ¿verdad? Y por eso el enemigo usa eso como una arma para poder distraernos. Pero si tú verdaderamente amas a Dios, si tú verdaderamente quieres ver un cambio en tu vida, entonces es necesario que tomes esa decisión. Hechos 3:19 en la traducción lenguaje actualizada dice: por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Lo segundo que podemos encontrar es que en la presencia de Dios hay protección. Dios, cuando te restaura, sos una nueva criatura, eres una nueva persona. El enemigo va a tratar de robar esa bendición que Dios ha depositado en tu vida. Mírenlo de esta manera. Ustedes han mirado esos camiones, le dicen en inglés the armored trucks, donde está todo el dinero, ¿verdad? Yo he robado uno de esos camiones en GTA cuando juego.
Estaba hablando con Steph y le dije yo, si la vida fuera como GTA, yo fuera billonario, le dije yo. Pero si tú miras estos camiones, están protegidos hasta las uñas. O sea, si tú le tocas así, ellos tienen el derecho, ¿verdad? El mismo gobierno, el mismo estado, la ciudad, el gobierno federal les da la autoridad de que si tú le haces así, ellos te disparan. Y ellos no tienen misericordia, porque es el dinero de los ricos, son millones de dólares. Yo creo que pueden caber alrededor de 5 millones de dólares solo en ese camión, ¿verdad? Señor, que caiga uno de esos camiones desde los cielos. Entonces, ya que Dios restaura, ya que Dios te restauró, ya que Dios, ¿verdad?, cambió tu vida, también hay una protección sobre tu vida. Porque Satanás es un ladrón. Satanás quiere robar esa bendición que tú tienes. Satanás no quiere verte bendecido. Entonces él va a usar cualquier táctica para poder robar eso que Dios ha depositado en tu vida. Pero cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, por eso es importante que ores, que busques de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú buscas su presencia, cuando Dios está cerca de ti, Satanás no te puede tocar, porque la presencia de Dios es una protección en tu vida. Y quiero que leamos, están las pantallas, Salmos capítulo 91. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra de él. Y después mira lo que dice el versículo 2. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio. No lo cambien, muchachos, déjenlo ahí. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar. Él es mi Dios y en Él confío. Versículo 3 dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Vamos, levanta tus manos y recibe esto. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura. Y tú no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla el mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. El versículo 9 dice: si haces al Señor tu refugio y el Altísimo te resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Tú, después dice, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras y aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Y el versículo 14 dice: el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Eso sucede. Por eso es importante. Ya terminé. Pero creo que solo con ese capítulo puede haber una paz en nuestra vida, sabiendo que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios hay protección en nuestra vida. No significa que cosas malas van a suceder, siempre va a suceder algo malo, pero yo prefiero pasar por un momento de dificultad agarrado de la mano con Dios que pasarla yo solo. Y hay varios ejemplos que encontramos en la Biblia. Y no sé, pero hoy amanecí pensando en Moisés, ¿verdad? El profeta Moisés, no, si hay un Moisés acá, ¿verdad? No lo agarres mal.
Es que ayer estaba mirando un comercial que me salió de los 10 mandamientos y no sé si ustedes han mirado esa película de 1960 y algo. Esa fue la primera película que me pusieron mis padres cuando yo crecí. Pero es que es increíble cómo Dios, la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel cuando ellos pasaban por el desierto. En Éxodo 13 nos damos cuenta acerca de cómo Dios pudo usar una columna de nube y fuego. Si lees la nueva traducción viviente, así se refiere, así lo explica, cuando ellos salieron de Egipto. Es increíble cómo en el versículo 14, cuando ellos están literalmente, están atrapados, ¿verdad? Está el mar enfrente de ellos y atrás el ejército de Faraón. Y todos los israelitas, el pueblo de Israel, comenzaron a decir: Moisés, ¿por qué nos traíste acá? Nosotros estábamos bien allá en Egipto siendo esclavos. Pero ese no era el propósito de Dios. Y muchas veces Dios te quiere sacar del lugar donde tú estás, pero la mentalidad que tú tienes es lo que mejor lo voy a decir de esta manera: Dios no es un Dios de esclavos. Dios no tiene una mentalidad de esclavos, pero muchas veces nosotros dejamos que esa mentalidad, esa manera de pensar entre en nuestra mente. Imagínate, Dios ya estaba dispuesto a darle la libertad a los israelitas, a los hijos de Israel, pero ellos, cuando miraban un obstáculo, en vez de seguir confiando en Dios, o sea, Dios ya había hecho tantas cosas con ellos, había mandado tantas plagas, o sea, ya había demostrado la fidelidad. Mientras todos los hijos primogénitos de Egipto morían, los únicos que quedaron con vida fueron los de Israel, el pueblo de Israel. Y aún así ellos cuestionaban a Dios. Pero miramos la gran fidelidad de Dios, que Dios dijo: ustedes no están sorprendidos todavía. Y él dijo: ahora van a ver lo que voy a hacer. Y había una columna, una nube de fuego. Y después, cuando ellos cruzaron el mar rojo, ahora el mar rojo, Dios dijo: ahora los voy a sorprender aún más. Y después el ejército de Faraón comenzó a pasar, ya que el mar rojo se había partido. Mira lo que dice el versículo 28 de Éxodo 14, la nueva traducción viviente. Y dice: enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del Faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Confía en Dios en todo momento, que vas a ver cómo Dios va a destruir tus enemigos. ¿Cómo es que puede suceder eso? Cuando buscas la presencia de Dios. Esa presencia de Dios también te protege a ti. Y lo increíble es que Moisés no estaba solo. Moisés tenía a su esposa y a sus hijos que estaban ahí. O sea, esa protección no solo se va a quedar contigo, sino que también va a proteger a tu familia, va a proteger a tus hijos, va a proteger a los hijos de tus hijos. Y ahora, por eso alguien dijo: yo no sirvo a Dios por las bendiciones hacia mi vida, sino que yo sirvo a Dios porque quiero que también esas bendiciones vayan con mis generaciones. Abraham fue obediente y Abraham no necesitaba, o sea, las riquezas y todo. Él ya era un hombre exitoso, pero él pensaba, era un hombre de fe, era un hombre que ya miraba el futuro. Y gracias a esa obediencia Dios pudo bendecir no solo a él, sino que a todas sus generaciones. Si tú buscas a Dios de la misma manera, si crees en Dios de la misma manera que todos estos grandes hombres y mujeres en la Biblia que tú lees, si lo haces de esa misma manera, Dios te va a bendecir a ti. Amén. Y termino con lo último. En la presencia de Dios hay bendición. Di conmigo: en la presencia de Dios hay bendición. Y cuando escuchamos de bendiciones, lo primero que se nos viene a la mente es las finanzas. Yo no digo que las finanzas son malas, porque creo que todos necesitamos dinero. Como dije, si viviéramos en el universo de GTA, Stephanie fuera una billonaria. Pero hay algo más importante, en mi opinión, que yo creo que las bendiciones financieras. Yo creo que es la paz y la felicidad. ¿Cuántos billonarios se quitan la vida? Yo creo que la última billonaria que se quitó la vida era una diseñadora de carteras. Ella solita
se hizo billonaria. Ella no recibió ninguna herencia de alguien. O sea, ella misma se esforzó, ¿verdad? Y es una compañía bien grande, pero se sentía sola. Tenía éxito. Alguien dijo: prefiero llorar en un carro humilde, ser feliz en un carro humilde que llorar en un Ferrari. Y muchas veces estas cosas pasan. No estoy diciendo que hay algo malo, ¿verdad?, de ser bendecido financieramente. O sea, esfuérzate para que puedas obtener esa bendición. Pero lo primordial debería de ser tener paz en tu vida. Todas esas personas se quitan la vida, son billonarios. Yo quisiera con un 1.8 billones de dólares yo pagar el vuelo para irme a Marte o a la Luna, ¿verdad? Y me llevo a Stephanie porque le he prometido la Luna y todo. Entonces, mírate y ve. Pero tanto dinero, uno no puede comprar la felicidad, ¿verdad? Prefiero ser rico, pero ser rico con Dios y tener felicidad, tener paz. Quiero que leamos un último versículo. Una de las bendiciones que Dios nos va a dar es la paz. Y la paz de este mundo no es una paz verdadera, no es una paz segura. Supuestamente se supone que en 1990 y algo, el presidente Bill Clinton, el primer ministro de Israel y el líder de Palestina habían llegado a un acuerdo de paz. Lo firmaron, hay paz. Pero desde el 1900 y tanto, eso se siguen tirando misiles. Eso no es paz. La paz de este mundo es: sí, estamos en paz, pero cuando tú te das la vuelta te meten el cuchillo en la espalda. Pero la paz que Dios da a nuestra vida es totalmente diferente. Mira lo que dice Juan capítulo 14 versículo 27, la versión La Palabra de Dios para Todos. Jesús dice: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Si no aprendiste nada de lo que acabo de enseñar acá, quiero que salgas de esta noche, de este servicio, y que le pidas algo a Dios. Dios, te voy a buscar, no son palabras, lo voy a hacer con acciones. Apártate del pecado. Yo sé que a veces Satanás te va a distraer de la manera con tu debilidad. Puede ser la droga, puede ser la pornografía, puede ser robar, puede ser how do you say bet money in Spanish? Apostar, puede ser matar. Primero Dios, no haya nada de aquí que mate, ¿verdad? O sea, Satanás te va a presentar esas cosas de esa manera como a ti te gustan. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que huir de todas esas tentaciones como la hizo José. Y cuando tú haces esto y buscas la presencia de Dios, Dios va a restaurar tu vida. No solo va a restaurar tu vida, sino la vida de tu familia, de la gente a tu alrededor, tus negocios, tus trabajos. También Dios va a proteger todo lo que está cerca a ti. Y por último, Dios va a derramar su bendición sobre tu vida. No le tengas miedo a los obstáculos. No le tengas miedo a las cosas que se te estén presentando. No le tengas miedo a las dificultades, a esos gigantes. Con Dios tú vas a poder conquistar todas, vas a poder derrotar todas esas cosas. Amén. Ponte sobre tus pies.